Más desde el primer día, la patronal peruana, en alianza con algunos medios de comunicación, con sectores del ejército y con grupos parlamentarios, se puso como misión votar al comunismo. Bueno, porque evidentemente las élites no pueden tolerar que un maestro rural y dirigente sindical, un cholo, como dicen por ahí, fuera presidente del país. Sí, aquí es importante recordar que Castillo ganó las elecciones de junio de 2021 a Keiko Fujimori gracias al apoyo rural. El voto a Castillo fue abrumador en regiones andinas, donde la mayoría de la población es campesina y pobre, como Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, donde obtuvo más del 50% de los votos. Los distritos más acomodados y los del área metropolitana, que vivían un poco de espaldas a los Andes y a la población rural, se preguntaron quién era ese Castillo que había ganado las elecciones, ¿no? Porque para la población urbana Castillo era un completo desconocido. Sí, totalmente. Esta fragmentación además se ha mantenido hasta el día de hoy, la fragmentación entre lo rural y lo urbano en cuanto a los apoyos a Castillo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo seguía contando a día de hoy con un 45% de apoyos en el ámbito rural frente al 33% de apoyo urbano. De hecho, si nos fijamos en la región metropolitana de Lima, allí es donde tiene la mayor desaprobación por su gestión, alcanzando el 75%. Prácticamente al conjunto de los poderes fácticos de Perú, empezando por el poder mediático. Los principales medios de comunicación del país, digamos que pusieron en la diana desde el primer día a este maestro rural y rondero, que era Pedro Castillo. Bueno, explica primero qué es un rondero, Manu, que yo no sé si muchos de y atentos, hoy en La Base, Manu Levín hace un análisis de la campaña del poder mediático peruano contra Pedro Castillo. Adelante. Lo publicaron hace solo unos días, el 3 de diciembre. Es accesible para cualquiera en Internet, está en la web de CELAR. Y es un análisis del tratamiento mediático que le ha dado la prensa peruana a la figura del ya expresidente Castillo. ¿Y cuáles son las conclusiones de este informe de CELAC? Pues yo me quedo sobre todo con una de ellas, que es el análisis del grado de negatividad de los titulares sobre Pedro Castillo. Sí, 8 de cada 10 titulares sobre Pedro Castillo en las portadas de esos periódicos tuvieron una carga valorativa negativa. Efectivamente, correcto. Sí que podría ser calificado como crimen organizado es la acción de los poderes mediáticos en Perú, pero también en Chile, en Brasil, en Argentina, en España y en muchos más sitios. La verdad es que sí. Os voy a poner ahora un par de cortes de televisión de estos últimos días para que veamos por dónde van los tiros, que ya os digo que los tiros van... Por dónde van los tiros, que ya os digo que los tiros van contra Castillo. Os pongo en primer lugar un momento de una entrevista en Milenio, que es un canal mexicano, a Philip Butters, un presentador de televisión peruano muy conocido que además es director de PBO, un importante medio audiovisual de Perú de línea ultraderechista. El presidente se ve desesperado ante la situación cierta de que nadie le hacía caso, se ha metido a su carro intentando fugar y todo aparecía como que iba a irse a la Embajada de México, que está en un distrito muy conocido acá en el Perú, que es en San Isidro. Nosotros le dijimos a los televidentes, a los taxistas, a los mototaxistas que rodeen la Embajada de México, que no permitan que fugue el presidente, que la policía lo aprecie porque ya era un dictador. Atención, nosotros le dijimos a los televidentes, a los taxistas, a los mototaxistas que rodeen la Embajada de México para apresar al presidente. Estamos viendo a un periodista diciendo que han utilizado su televisión para pedir a la gente que impida la libertad ambulatoria del presidente de la República y que le detengan. En fin, yo alucino. Es bastante alucinante, decía... A ver, voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Pedro Castillo es un analfabeto funcional. Es una persona que era llamado un sindicalista básico. Debe tener un IQ muy similar a 100, ¿no? Abajo de 110 eres normal, abajo de 100 eres casi un idiota, y no estoy exagerando. Un tipo de un nivel intelectual pobrísimo. Rigor ante todo. O sea, es alucinante. Yo no sé si este señor se habrá medido el coeficiente intelectual, que a lo mejor se llevaba alguna sorpresa, pero está diciendo, este sindicalista es un analfabeto funcional, tiene un coeficiente intelectual que le hace parecer un idiota, en fin. Un poco largo, pero creo que merece la pena. Acá comienza la condena de 35 años para el ratero de Pedro Castillo Terrones y sus atláteres. Todos los que han obrado en banda, siendo el presidente, ministros, viceministros, congresistas, los que han robado con él se van 35 años a la cárcel. Pero en imágenes exclusivas, ningún canal de televisión le puede mostrar esto.
porque nosotros estábamos apostados en el centro de Lima y estando acá en plena bataola, estábamos con Chema Salcedo en PBO, con Wilber Medina, e instamos a la gente a bloquear las entradas de las embajadas, especialmente la Embajada de México, en donde este ratero se estaba dirigiendo con nada más y nada menos que con el miserable de Aníbal Torres. Y Analex Rivera se lo cruza en la calle y toman a Alex, la posta lo encuentra y lo ubica con Aníbal Torres en plena calle. Imágenes exclusivas para PBO de la captura en el momento que la propia escolta para el carro, seguramente por órdenes del general Alfaro. PBO. Bueno, pues más de Tremendo. lo mismo, ¿no? Instamos a la gente a bloquear las entradas de las embajadas, dicen desde esta cadena de televisión. Pero bueno, llamar a la gente a que haga esto en una televisión no es un delito. ¿O? Pues eso mismo me pregunto yo también, la verdad. Es que... ¿Se imaginan ustedes a Susana Griso, a Ferreras, a Carlos Herrera, a